El año 2023 fue un año muy difícil para la salud en Colombia, como en algunos otros temas. En salud pública tuvimos eventos críticos que pasaron prácticamente desapercibidos. Llevamos 36 semanas epidemiológicas fuera del canal endémico, o sea, fuera de la normalidad, digamos, entre comillas, de casos de dengue, con de las 48 semanas que han sido reportadas hasta el momento. 825 municipios en riesgo de dengue, con 323 muertes probables. Un brote, una epidemia que pasó prácticamente desapercibida, de la cual ni el Ministerio de Salud ni las diferentes entidades nacionales le hicieron mayor intervención. Tuvimos la eventualidad de la viruela símica, donde logramos tener desafortunadamente un récord de 0 vacunados, pese a los supuestos y grandes anuncios y convenios que se iban a hacer. Colombia tuvo la dudosa honra de tener la mayor cantidad de casos por millón acumulados en toda América Latina de viruela símica, y ni un solo colombiano fue vacunado. En frente a las vacunas del COVID, en septiembre del año pasado se suspendió el Plan Nacional de Vacunación. Durante todo ese periodo hasta el final de este año, apenas se ha vacunado un 1% de la población colombiana contra el COVID-19. Es una eventualidad que es cierto que ha disminuido, pero la propia Organización Mundial de la Salud la sigue considerando como un evento de riesgo y como una realidad que afecta y causa mortalidad en la población. Tuvimos las vacunas bivalentes, apenas se está iniciando en este momento algo la vacunación, estuvieron guardadas desafortunadamente varios meses en las bodegas del ministerio sin que fueran aplicadas, mientras tanto la población susceptible infectándose y en algunos casos falleciendo por el COVID. El marco más importante para la salud pública de nuestro país, que fue el Plan Decenal de Salud Pública que dejamos formulado y entregado al gobierno entrante en agosto de 2022, no se ejecutó en lo más mínimo. Apenas hace una semana se publicaron algunos comentarios al Plan Decenal de Salud Pública. Esto quiere decir claramente que la salud pública estuvo prácticamente parada y que el país no tuvo ninguna ejecución real en estos planes de prevención contra la salud pública en nuestro país. Hablemos un poquito de la sostenibilidad financiera. Quizá otro de los grandes problemas de la salud pública en nuestro país. Un cálculo de la OPC que todavía arroja dudas, un cálculo que no fue hecho con la información actuarial, como ha reconocido la propia exministra, sino un cálculo que fue hecho prácticamente, lo que uno entiende, en un documento muy limitado, hecho básicamente con base en la disponibilidad presupuestal, donde no se tuvieron en cuenta los factores más críticos que venían de crecimiento de la demanda, como fue el post-COVID, como ha sido la represa de procedimientos que tuvimos durante la pandemia, la inflación y la mayor demanda gestionada por las personas que ante la eventual reforma de la salud sienten que tienen que hacerse la cirugía electiva o hacerse el procedimiento que no se hizo. Evidentemente, la financiación del sistema ha tenido dificultades, con un hueco asociado a la entrega de recursos para el ajuste de los presupuestos máximos, que prácticamente está en cero 2022 y 2023, ahogando el sistema de salud, con
un hueco fiscal en la subestimación de la UPC, o es el pago de la prima, y también con la no ejecución de las evaluaciones trimestrales en las que se ha comprometido el Ministerio de Salud para revisar el desarrollo de la OPC y de la financiación del sistema de salud en Colombia. Todo esto nos lleva a una situación muy crítica al finalizar el año. Yo creo que muchos colombianos han visto que hay demora en la asignación de citas, se creció la demora en la asignación de citas, ha habido un evidente desabastecimiento de medicamentos. Y esto no es porque las EPS sean malas o quieran generar un efecto negativo. Simplemente, si el gobierno tiene desfinanciado el sistema, si no le da plata al sistema para que el sistema funcione, el sistema simplemente se va a ir colapsando, y la única forma de actuar para el asegurador es prácticamente restringiendo el acceso a los servicios de salud. Desafortunadamente, mucho de eso vamos a ver a lo largo del año entrante en una mayor dimensión. La Cámara de Representantes, en un acto de absoluta irresponsabilidad, aprobó un proyecto de ley que yo invito a los colombianos que lo revisen. Realmente es un proyecto de ley lleno de ambigüedades, que es profundamente regresivo en su diseño y en su estructura, con una duplicación absoluta de prácticamente todas las funciones entre IPS, EPS, CAPS, IPS, entes departamentales y entes territoriales. Prácticamente se diluye la responsabilidad completa sobre la salud de los ciudadanos, y donde prácticamente todos vamos a terminar siendo usuarios de un sistema profundamente fragmentado, con unos centros de atención primaria, famosos CAPS, que no existen en ningún lado, y con unos modelos de remisión a especialistas que no acaba de aclarar ni el Ministerio ni el Ministro de Salud, y convencer a los colombianos de cómo es que vamos a acceder, más de 8 millones de pacientes crónicos que hay en Colombia, a los servicios y a los especialistas, a los medicamentos que se necesitan. Frente a esa eventualidad que ya es cierta, de desfinanciamiento y de problemas de gestión del propio Ministerio de Salud, yo creo que a los colombianos debemos tener mucha resiliencia en el año entrante, ser profundamente vigilantes de lo que el Senado de la República y el tránsito que haga el Senado del proyecto de ley, con una legislatura que inicia en febrero y termina en junio. Prácticamente solo tiene 4 meses para revisar ese proyecto de ley, y los colombianos debemos estar muy activos frente a las implicaciones que para nosotros y nuestras familias va a tener esa desafortunada reforma a la salud. Creo que hay un tema que es complejo de dar un mensaje que no es positivo para el año entrante, pero creo que son tiempos de resiliencia, son tiempos de fortaleza, y son tiempos también de demostrar al gobierno nacional que las reformas que está planteando, especialmente la reforma de salud, son totalmente inadecuadas para lo que los colombianos necesitamos, para la integridad y lo que nos ha ofrecido hasta ahora nuestro sistema de salud, y para lo que puede eso significar para la salud de nuestros padres y nuestros hijos.